Capítulo 10. Kazuo, que había estado dentro de su paisaje mental observando cómo Inoichi se convulsionaba en el suelo, lo sintió al instante. Todo el paisaje mental se desvanecía rápidamente en la oscuridad mientras Inoichi, que había estado frente a él, desaparecía. Probablemente me noquearon. A ver qué pasa, pensó Kazuo mientras perdía el conocimiento. Desde fuera, Rin ya estaba utilizando la técnica de la palma mística para comprobar el estado de Inoichi, pero no lograba averiguar qué le pasaba al hombre. No puedo curarlo, sensei. Esto está fuera de mi campo médico. El daño es mental, no físico. Aparte de su mente, todo lo demás parece estar bien, dijo Rin, sudando mientras se concentraba en la técnica. Pero por mucho que lo intentara, el jutsu simplemente no estaba diseñado para este tipo de daño. El cuerpo de Kazuo, entre tanto, ya se había desplomado hacia adelante, inconsciente. Kakashi, agárralo y envíalo al departamento de Ti, dijo Minato mientras señalaba a Kazuo, perdiendo en su mirada toda la calidez anterior. Ahora no era momento de ser amable ni siquiera con su propio alumno. Sí, sensei, respondió Kakashi con un rápido asentimiento mientras se agachaba, tomaba a Kazuo por los brazos y lo colocaba sobre su espalda antes de hacer un sello manual y usar el jutsu de parpadeo corporal para salir corriendo de la casa hacia su destino. Obito, Rin, lleven a Inoichi al hospital de Konoha y envíen noticias al clan Yamanaka. Ellos deberían ser los únicos que puedan saber que salió mal, ordenó Minato antes de volverse hacia Kusina, que tenía una expresión preocupada en el rostro. Volveré más tarde esta noche, Kusina. Quédate aquí. Aún no te has recuperado del todo y la seguridad de Naruto es lo primero ahora mismo, dijo Minato, bajando la voz mientras asentía hacia ella antes de usar el jutsu del rayo volador para desvanecerse en un destello de luz amarilla. En ese momento, ya estaba usando su cuerpo principal e incluso había dejado un clon de sombra en la oficina del Hokage. Así de en serio se tomaba la situación, incluso más que la conversación que había tenido con Fugaku esa misma mañana. Mientras esto sucedía simultáneamente, sin que nadie lo supiera, cierto individuo había estado espiando desde fuera de la casa completamente indetectado. El ser se había fusionado con un árbol y permanecía en su sombra. En cuanto vio a Kakashi marcharse con Kazuo a cuestas, el ser desapareció completamente bajo tierra. No transcurrieron más que unos minutos antes de que, en una parte completamente distinta del mundo, el mismo ser apareciera dentro de un pueblo bajo la lluvia. El pueblo era grande y estaba formado principalmente por edificios de construcción metálica, y en la parte superior del edificio más grande dentro de este pueblo, en una habitación tipo ático, se encontraban 3 personas. Una de ellas tenía el pelo rojo, un tono más oscuro que Kusina Uzumaki, la otra tenía el pelo corto de color lila y la última tenía el pelo negro y llevaba una máscara en espiral. Los 3 llevaban una capa negra con nubes rojas ribeteadas de blanco. El cuartel general de Akatsuki. Esas 3 personas eran Nagato Uzumaki, Konan y finalmente el llamado Madara Uchiha, quien recientemente había atacado la aldea oculta de la hoja. El ser que había estado espiando la residencia Namikaze finalmente se reveló. Era un ser de apariencia totalmente inhumana. Una mitad era completamente blanca y tenía rasgos humanos, aunque con iris amarillos, cabello verde y la boca cosida, mientras que la otra mitad era completamente negra, sin boca y con un orbe amarillo a modo de ojo. Madara, Minato Namikaze ha capturado a Kazuo y lo están llevando al cuartel de tortura e interrogatorios dentro de la aldea oculta entre las hojas. ¿Qué debemos hacer?, preguntó la parte negra del ser mientras miraba al hombre enmascarado. Nada, Zetsu. La aldea está actualmente bajo un protocolo de seguridad demasiado estricto. Si ni siquiera puede escapar de esta situación por sí mismo, entonces es inútil para Akatsuki, dijo Madara con voz grave y oscura. ¿Pero acaso no forma parte de nosotros?, preguntó una voz cuando otro hombre entró en la habitación. Su voz era completamente opuesta a la de Madara. El joven que había hablado tenía el pelo naranja de punta y vestía, de forma similar, una capa roja de Akatsuki con forma de nube. No podemos permitirnos atacar Konoha en este momento, Yaiko. No tenemos la fuerza suficiente y, además, no es un civil inocente, respondió Nagato mientras volvía sus ojos espirales morados hacia el joven. Lo sé, pero no podemos hacer nada más que esperar lo mejor, Yaiko. El camino hacia la paz mundial no es fácil y muchos se perderán en el intento, respondió Konan mientras se sentaba en el borde. Tras ella se veían 2 alas de papel. Pero, Konan, ¿acaso este tal Kazuo no forma parte de tu clan? Es decir, es la única otra persona conocida que puede usar el estilo de papel, respondió Yaiko con un dejo de tristeza en la voz mientras miraba a la joven.
No importa, respondió Conan, la mujer de cabello lila, mientras soltaba un suave suspiro. No es que Conan no quisiera salvar al joven que potencialmente podría ser parte de su familia, sino que los riesgos eran simplemente demasiado grandes para una simple agente. No tienes por qué preocuparte tanto. Kazuo Hyuga es conocido por su inteligencia y por escapar de situaciones imposibles. Lo ha demostrado en múltiples ocasiones, contra mí, contra el Raikage e incluso contra el Jinchuriki del 8 colas, dijo Madara mientras caminaba hacia el borde del edificio. Afuera, la lluvia arreciaba. Fue en ese momento cuando cayó un rayo, iluminando la máscara y el Mangekyou Sharingan que giraba dentro de los agujeros para los ojos. Demuéstrame que no me equivoqué al reclutarte, Kazuo. Un día después, Kazuo despertó, abrió los ojos, miró rápidamente a su alrededor y vio que estaba dentro de una pequeña celda, atado a una silla de piedra. Su sistema de chakra estaba completamente inactivo y sellado. La unidad de tortura e interrogatorio de Konoha. Ya me lo imaginaba, pero aún así, no me gusta estar aquí, pensó Kazuo mientras seguía buscando con la mirada alguna vía de escape, aunque solo encontraba la puerta que tenía delante. La habitación estaba completamente sellada, sin otros caminos aparte de esa puerta, y estando él atado y con su chakra sellado, realmente no había mucho que pudiera hacer en esta situación. Maldita sea, reiniciar es realmente la única salida, pensó Kazuo molesto mientras esperaba. Había muchas maneras de suicidarse, incluso estando atado y amarrado, pero tenía que esperar. Bueno, mi única opción en este punto es morderme la lengua, por suerte no me han amordazado o estaría en una situación muy mala, pensó Kazuo para sí mismo. En ese instante, con un sonido de piedra raspando contra piedra, la puerta que tenía delante se abrió deslizándose. Un mecanismo de sellado. Interesante, pensó Kazuo mientras miraba al hombre que entraba. Era un joven calvo, pero lo que resultaba interesante de él eran las innumerables cicatrices que cubrían su rostro y la parte superior de su cabeza. Es mucho más joven, pero sin duda es Hibiki Morino, pensó Kazuo en silencio mientras sus ojos seguían los movimientos del hombre. Kazuo Hyuga, has sido detenido por atacar a un miembro del clan Yamanaka, Yamanaka Inoichi, y al mismo tiempo eres sospechoso de ser un traidor que conspiró en el ataque del 9 colas. ¿Tienes algo que decir en tu defensa antes de que continuemos?, preguntó Hibiki con voz cortante mientras miraba fijamente a Kazuo. Soy inocente. No tengo ni idea de lo que pasó, simplemente estaba meditando cuando de repente me desmayé. No tengo ni idea de lo que está pasando, dijo Kazuo mientras negaba rápidamente con la cabeza, con la voz temblorosa por el miedo. En ese momento, al otro lado de los muros de piedra, 3 personas observaban los acontecimientos que se desarrollaban. Minato Namikaze, Jiraiya e incluso Orochimaru. ¿Qué opina, sensei?, preguntó Minato mientras miraba a través del muro de piedra. Era un muro hecho de jutsu de sellado que les permitía ver y oír lo que sucedía dentro, pero impedía que quien estuviera dentro los viera u oyera. Está mintiendo o, al menos, no está diciendo toda la verdad. Orochimaru estudió lo que le sucedió a Inoichi y su mente quedó completamente destrozada. Así es, algo así no podría haber ocurrido por una simple reacción o por el uso inconsciente y defensivo de algún jutsu. Fue un ataque directo a su mente, dijo Orochimaru con una voz casi viscosa, como si una serpiente hablara en lenguaje humano en lugar de un humano. Ya veo, entonces podemos afirmar con seguridad que ha sido comprometido o que lleva comprometido mucho tiempo, respondió Minato frunciendo aún más el ceño mientras miraba a su alumno. Así debería ser. De igual manera, durante la noche del 9 colas quedó completamente exhausto de chakra e incluso usó muchas píldoras militares. Sin embargo, considerando lo que hizo, no debería haber gastado tanto chakra. La única posibilidad viable es que estuviera usando clones de sombra y atacando en otro lugar al mismo tiempo. Ahora bien, si vamos por eliminación, ¿contra quién guardaría rencor Kazuo Hyuga?, preguntó Orochimaru con una mueca viscosa. Danzo. La raíz lo ha atacado varias veces en el pasado, dijeron Minato y Jiraiya al mismo tiempo. Así es, y casualmente, toda la base raíz explotó por completo y Danzo murió. ¿Y cuáles son los ataques más famosos de Kazuo? Bombardeos con etiquetas explosivas. Encaja a la perfección, respondió Orochimaru con una risita. Ya veo, entonces podemos afirmar que fue él quien lo hizo. Sin embargo, no podemos saberlo con certeza, ya que no podemos leer su mente. Si incluso el patriarca del clan Yamanaka quedó en estado vegetativo, no hay otra explicación que la tortura física, respondió Minato con un suave suspiro. Sus ojos, hasta entonces fríos como el hielo, se resquebrajaron ligeramente, dejando entrever una leve tristeza.
Sabías desde el principio que esto era una posibilidad, Minato. Sarutobi te lo advirtió, dijo Jiraiya mientras negaba con la cabeza y miraba al joven atado al otro lado del muro de sellado. Déjenme hablar con él. Tal vez confiese si le muestro todo lo que ya sabemos, o al menos mostrará algún tipo de reacción que pueda ser útil para juzgarlo, dijo Minato mientras caminaba hacia un lado donde había otra puerta que conducía al interior de la cámara sellada. Con un rápido gesto de la mano, la puerta se abrió de golpe y Minato entró. Kazuo, que había permanecido en silencio hasta ahora, levantó la cabeza una vez más y sus ojos, que habían temblado de miedo, se volvieron hacia él con esperanza. Sensei. Por favor, tiene que creerme, dijo Kazuo, con la voz cargada de miedo y esperanza al mismo tiempo, mientras miraba el destello amarillo. Kazuo, ya lo sabemos, respondió Minato con un suspiro mientras negaba con la cabeza y se sentaba en la silla frente a Kazuo. ¿Qué? ¿Cómo que ya lo sabes, Sensei? No fui yo. No hice nada, por favor, créeme. Dijo Kazuo rápidamente. Danzo, fuiste tú. De igual manera, Inoichi fue atacado. No fue un mecanismo de defensa, sino un jutsu de liberación Jin. Confiesa, así será más fácil para ambos, dijo Minato con voz inexpresiva. Por un momento, Kazuo permaneció en silencio, con los ojos aún temblando, antes de quedarse completamente paralizado y que su expresión de miedo se transformara en una expresión inexpresiva en el lapso de un solo segundo. Ah, ya veo, respondió con voz casi aburrida. Ah, ya veo, respondió Kazuo con voz casi aburrida antes de que su expresión volviera a cambiar. Una pequeña sonrisa, casi inocente, apareció en su rostro, sus ojos brillaron con diversión. ¿Y por casualidad tiene alguna prueba, Sensei? No creo que la tenga, pero eso ya no importa, ¿verdad? Preguntó Kazuo, con una voz que sonaba casi alegre mientras chasqueaba la lengua con disgusto. Creo que tu reacción ya es prueba suficiente de lo que sucedió, ¿no es así, Kazuo? Preguntó Minato con voz fría como el hielo mientras negaba levemente con la cabeza. Supongo que es cierto. ¿Sabe usted algo, Sensei? Es algo que siempre guardo en mi boca por si acaso, dijo Kazuo con una risita mientras yo le mordía la lengua, haciendo brotar sangre al instante. Minato ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente agitó la mano y un ninja médico entró en la celda y al instante comenzó a limpiarle la boca con fuerza mientras utilizaba un ninjutsu médico para curarlo. Mierda, pensó Kazuo para sí mismo al darse cuenta de su error. Había estado pensando en casos comunes de suicidio, pero quitarse la vida era una acción esperada para los ninjas enemigos capturados, así que, por supuesto, tenían ninjas médicos de guardia para evitar que sucedieran tales cosas. Saca toda la información que puedas de él, dijo Minato a Ibiki asintiendo con la cabeza antes de salir de la celda sin siquiera mirar a Kazuo. ¿Cualquier medio necesario? Incluso si la muerte es una posibilidad. Preguntó Ibiko con voz tranquila mientras miraba la espalda de Minato. Cualquier medio es necesario. Ahora es un ninja renegado de la hoja, respondió Minato con voz fría mientras desaparecía de la celda. Mientras tanto, Kazuo tenía arcadas mientras le limpiaban la boca de sangre por completo y le colocaban una mordaza. Ibiki giró la cabeza hacia el joven shinobi y negó lentamente con la cabeza antes de mostrar una sonrisa. Bien, Kazuo y Yuga, ¿empezamos? La mayoría empezaría a hacer preguntas mientras te torturan, pero está claro que eso no es una opción, así que preguntaremos después de que te hayas doblegado, dijo Ibiki, con la misma expresión de diversión que la que Kazuo había usado momentos antes con Minato. ¿Qué deberíamos probar primero? Bien, empecemos con esto, dijo Ibiki mientras el ninja médico se dirigía a un lado de la habitación, hacia una mesa que contenía innumerables herramientas. Tras recibir una inyección médica, el ninja se acercó a Kazuo y comenzó a inyectárselo. Es una droga que potencia todos los sentidos físicos, multiplicando exponencialmente cualquier dolor. Es esencial para derrotar a los ninjas, que tienen una tolerancia al dolor mucho mayor que la de los civiles normales, explicó Ibiki mientras se dirigía a las herramientas y tomaba la primera. Esto se llama tornillo de mariposa. Un nombre bastante simple, pero muy efectivo, dijo Ibiki mientras tomaba la herramienta metálica y se acercaba a Kazuo. Digamos que duele bastante, dijo Ibiki mientras agarraba los dedos de Kazuo y los metía en el agujero de la herramienta, comenzando a girar. El tornillo que estaba en el centro del artilugio, literalmente, empezó a enroscarse sobre el dedo de Kazuo. Al principio solo comenzó como una leve presión que rápidamente se convirtió en un dolor insoportable y paralizante. Dime, Kazuo, ¿cuánto es 1000 menos 7? Preguntó Ibiki con una sonrisa en el rostro antes de responder a su única pregunta. 993.
Pasaron los minutos, la tortura continuó, el ninja médico de guardia siguió curando a Kazuo después de que le hubieran destrozado los 10 dedos. Tras lo cual comenzó otra tortura. Colocaron el cuerpo de Kazuo sobre una mesa y le sujetaron todas las extremidades con cadenas metálicas. La máquina empezó a tirar de ellas hasta que sus extremidades comenzaron a desgarrarse, deteniéndose solo cuando estaban a punto de hacerlo. Y entonces comenzó de nuevo la curación. La misma pregunta una vez más. ¿Qué es 1000-7, Kazuo? Preguntó Ibiki, aunque no esperaba respuesta, ya que Kazuo seguía amordazado. Tras horas de recuperación, la siguiente tortura comenzó una vez que Kazuo se hubo recuperado por completo. Tras quitarle la mordaza, el hombre y el ninja médico trasladaron a Kazuo a una mesa en posición vertical y lo ataron una vez más. Kazuo ni siquiera tenía la capacidad de resistir aunque quisiera. Con su sistema de chakra completamente sellado, era prácticamente inútil contra el ninja. Ibiki agarró una manguera y, haciendo uso de su fuerza, la metió en la boca de Kazuo hasta la garganta antes de que el agua empezara a salir a borbotones. Su cuerpo comenzó a hincharse al poco tiempo, antes de que el ninja médico tomara un tubo transparente y le perforara el estómago, aumentando el dolor mientras casi se ahogaba repetidamente antes de que le extrajeran el agua a la fuerza. Esto se repitió una y otra vez, entre curación y tortura. Los minutos se convirtieron en horas y las horas en días. Se utilizaron innumerables métodos de tortura, uno tras otro. Ibiki solo se ausentó con los ninjas médicos durante un máximo de 4 horas para que pudieran dormir antes de regresar. A Kazuo ni siquiera le habían permitido dormir en paz. Le habían administrado un fármaco que le impedía conciliar el sueño. Al tercer día, Ibiki se acercó a él y le quitó la mordaza una vez más. ¿Qué relación tienes con el hombre enmascarado? ¿Quién es? Preguntó Ibiki, pero Kazuo ni siquiera respondió. Ya veo, sigues resistiéndote, dijo Ibiki con una sonrisa nerviosa antes de amordazarlo una vez más. Este método es antiguo, del clan Senju, de la época de los clanes en guerra. Rara vez se usa, pues es difícil recuperarse de él. Sin embargo, dado que no nos han dado ni una sola información, es necesario, dijo Ibiki con calma mientras sacaba un frasco que contenía un 100 pies negro con detalles rojos. Esto normalmente no funcionaría sin un ninja médico. Por suerte, tenemos uno aquí. Mediante el ninjutsu médico podemos hacer que el 100 pies solo se desplace por ciertas partes del cerebro, permitiéndote conservar tus recuerdos y lo que necesitamos, pero el resto, bueno, digamos que no volverás a ser el mismo, dijo Ibiki con una sonrisa mientras abría la tapa del frasco. Maldito, ¿cómo se supone que te dé información que ni siquiera sé? Pensó Kazuo para sí mismo. Incluso sus pensamientos se habían vuelto escasos y dispersos a estas alturas. Apenas podía pensar. Su mente estaba casi completamente destrozada, y lo habría estado si no fuera porque Ibiki nunca la dejaba descansar, siempre haciéndole preguntas para mantenerla ocupada, siempre drogándola para que no pudiera descansar ni disociarse, y al mismo tiempo usando ninjutsu médico para que su cuerpo no le fallara por completo. Kazuo lo sintió en cuanto Ibiki le colocó el frasco contra la oreja, dejando al 100 pies dentro sin otra salida que a través de su oído. El 100 pies era grande y completamente negro. Era diferente de los que Kazuo había visto en su vida pasada, probablemente algún tipo de mutación de chakra. El insecto salió rápidamente del frasco y se metió en su oído a gran velocidad. El ninja médico ya tenía las manos brillantes sobre la cabeza de Kazuo mientras usaba su chakra para guiar al insecto. Lo que los dos ninjas no esperaban, sin embargo, era que Kazuo, incluso destrozado e incluso torturado, aún conservara una esperanza: muerte. Ese había sido su único objetivo desde el comienzo de esta tortura. Tenía que lograr que esos cabrones lo mataran de una forma u otra, y esta era, sencillamente, la mejor oportunidad. Cuando Kazuo sintió que el 100 pies comenzaba a arrastrarse literalmente por el interior de su cabeza, se movió, utilizando toda la poca fuerza que le quedaba para un último esfuerzo. Estallido se golpeó la cabeza contra el dorso de las manos de los ninjas, haciendo que se apartaran, mientras al mismo tiempo sacudía la cabeza tanto como podía. Con un 100 pies literalmente dentro de su cerebro, cualquier movimiento podría resultar fatal, y eso era en lo que confiaba. Deténganlo. Gritó Ibiki, pero ya era demasiado tarde.
El 100 pies dentro de Kazuo ya había comenzado a devorar la mayor parte de su cerebro tras ser agitado por los movimientos y sacudidas de su cabeza. Una sonrisa desquiciada y absolutamente loca apareció en el rostro de Kazuo mientras miraba a Ibiki. Sus ojos brillaban con furia y alegría descontroladas ante lo que ocurría dentro de su propia cabeza. El ninja médico e Ibiki se quedaron paralizados por la conmoción. Habían torturado a muchos ninjas antes, sin embargo, esto era el acto más demencial que jamás habían visto ocurrir ante sus ojos. ¡Qué interesante! De verdad. Una voz habló mientras otra figura aparecía dentro de la celda. Una figura blanca con cabello largo y negro y ojos amarillos. No era otro que Orochimaru. Por lo que oí de los demás, tu dojutsu parecía un reloj. ¿Es posible que puedas viajar en el tiempo?, preguntó Orochimaru con voz divertida mientras se inclinaba para mirar fijamente a los ojos de Kazuo antes de que sus ojos se movieran un instante después. Plop Skelch. En un instante, ambos ojos de Kazuo fueron arrancados de sus órbitas y colocados dentro de un frasco con líquido médico. ¿Y ahora qué?, preguntó Orochimaru con voz divertida. Púdrete en el infierno, dijo Kazuo mientras Orochimaru le quitaba la mordaza. Estaba completamente destrozado. Dos cuencas vacías, el rostro desfigurado tras días de tortura y la boca, que ya se había mordido otra vez, sangrando. También le sangraban los oídos por el daño que le estaba causando el 100 pies. Era una visión espantosa, pero ninguno de los ninjas presentes en la habitación parecía inmutarse. Fue en ese momento cuando finalmente sucedió. El mundo se congeló, tornándose en escala de grises antes de comenzar a retroceder. Las horas se convirtieron en días y Kazuo había retrocedido 3 días en el tiempo. Al abrir los ojos una vez más, se encontró en la cama del hospital de Konoha justo después de salir del coma, y no en la celda. Cerrando los ojos rápidamente, Kazuo respiró hondo, tratando de estabilizarse lo mejor que pudo, aunque no fue nada fácil. Matar. Kazuo pensaba una y otra vez. Ese único pensamiento de matar a Ibiki Morino le daba vueltas en la cabeza constantemente, incluso mientras intentaba cambiar sus pensamientos. Finalmente, cuando la puerta se abrió y, al igual que la última vez, su equipo y Minato entraron, solo entonces Kazuo logró calmar sus emociones lo máximo posible. Haciendo lo mismo que en el turno anterior, accedió a reunirse con ellos en casa de Minato antes de despedirse. Sin embargo, en cuanto se marcharon, Kazuo no dudó ni un instante. Se puso de pie, se desató su armadura de batalla y se equipó rápidamente. Mis reservas de chakra están actualmente en torno al 30% de su capacidad, lo que me sitúa en un nivel Chunin medio, pensó Kazuo mientras se giraba hacia la ventana y, sin perder un solo segundo, utilizó el jutsu de parpadeo corporal para desaparecer al exterior y correr hacia su casa. Llegó en cuestión de segundos, abrió la puerta de golpe y se dirigió a su habitación. Por suerte, parecía que su esposa no estaba en casa, probablemente realizando algún tipo de misión de reconstrucción encomendada por la aldea o el clan Hyuga. Dirigiéndose al armario lateral, rápidamente comenzó a hacer sellos manuales y golpeó la pared con la mano, apareciendo ante él un pergamino. Tengo aquí unas 5000 etiquetas explosivas, eso debería ser suficiente para escapar. Mi plan principal debería ser abandonar la aldea y encontrarme de alguna manera con Zetsu o con el tipo enmascarado para poder huir, pensó Kazuo mientras agarraba el pergamino. En ese momento notó que le temblaba la mano, apenas capaz de sujetar el pergamino. ¿De verdad tengo miedo? ¿Tengo miedo? Yo. Supongo, me la jugó bien, ¿eh? Pensó Kazuo mientras una rabia pura e incontrolable volvía a apoderarse de su mente, una sensación de querer reírse como un loco que surgió antes de que la reprimiera con fuerza. Tengo la mente hecha un lío, y he perdido el control emocional por completo. Recuperarse llevará tiempo, pensó Kazuo mientras exhalaba con cuidado para tranquilizarse. Decidido a no perder ni un segundo más, Kazuo se giró al instante y usó el teletransporte una vez más. Su objetivo: escapar, pero no sin antes dejar una sorpresa en toda la aldea de Konoha. Si quería escapar, necesitaba una distracción lo suficientemente grande como para lograrlo. Un clon de papel se creó instantáneamente a su izquierda y usó el parpadeo corporal para dirigirse hacia el área de la rama principal interior del complejo Hyuga, mientras que el propio Kazuo comenzó a teletransportarse hacia la salida de la aldea. El clon de papel llegó a su destino en menos de un minuto y fue encontrado al instante. La zona principal del complejo Hyuga siempre estaba bajo vigilancia, especialmente en momentos como este, justo después de un incidente grave. Los guardias eran Hyuga que usaban constantemente su Byakugan, y en sus ojos se veía claramente la firma de chakra de alguien que usaba el parpadeo corporal a máxima velocidad. Alto ahí mismo. Si avanzas más, atacaremos.
dijo uno de los guardias Hyuga mientras usaba instantáneamente el teletransporte para aparecer en la azotea de un edificio frente al clon de papel de Kazuo. Por suerte, justo antes de su llegada, Kazuo se había equipado rápidamente con una máscara blanca sin rostro similar a las de la raíz. Decidiendo que ni siquiera tenía tiempo para un monólogo, Kazuo invocó instantáneamente en el aire los miles de etiquetas de papel. Todas estas etiquetas habían sido creadas con su estilo de papel y su propio sellado, lo que le permitía controlarlas sin que explotaran en cuanto su chakra entrara en ellas. Es hora de que lo pruebe de verdad. Ahora tengo acceso al Kekkei Genkai de liberación de explosión, lo que significa que puedo crear chakra de liberación de explosión dentro de mi cuerpo, pensó Kazuo al instante mientras extendía los brazos y miles de etiquetas de papel comenzaron a volar hacia las casas del complejo. Principalmente, apuntaba a 9 ubicaciones específicas al mismo tiempo. En cuanto el guardia vio lo que estaba sucediendo, no dudó ni un instante y al instante liberó su chakra, además de lanzar una llamarada física al cielo, una llamarada negra recta. Una bengala negra significaba una amenaza inminente para el clan. En cuanto la bengala se elevó al aire, Kazuo pudo sentir débilmente el chakra de cientos de shinobi que se ponían en alerta hacia su dirección. No hay tiempo que perder, pensó mientras hacía brotar alas de papel de su espalda y se lanzaba al aire. Esos. Eres Kazuo Hyuga. ¿Qué estás haciendo? Detente ahora mismo. Exclamó el guardia en cuanto vio el ahora famoso estilo de papel. Lo siento, amigo. Tengo otras cosas que hacer, respondió Kazuo mientras juntaba las palmas de las manos, levitaba sobre el recinto y comenzaba a concentrarse. Una ventaja de tener la capacidad de volar era que a otros shinobi les resultaba mucho más difícil luchar contra ti. Realmente no había muchos shinobi en todo el mundo ninja que tuvieran una habilidad similar, y el clan Hyuga, con su mentalidad de que el taijutsu lo era todo, era uno de los clanes que menos capacidades tenía para hacer algo contra un oponente volador. Las etiquetas que habían estado volando hacia sus destinos ya estaban casi allí. Ahora solo quedaba una cosa por hacer. Jutsu combinado. Estilo papel explosivo, pensó Kazuo mientras realizaba un único sello manual de tigre con ambas manos. Kai, perra. Murmuró Kazuo mientras una sonrisa demente se extendía por su rostro. Por un instante, no pasó nada, reinó un silencio sepulcral. Los shinobi que corrían desde todos los rincones de la aldea, así como los miembros del clan Hyuga que habían visto la llamarada y ahora se dirigían hacia los shinobi voladores, quedaron atónitos por un momento y sus ojos se abrieron lentamente tras escuchar sus palabras. Ese fue todo el tiempo que tuvieron, ya que se oyó un pequeño sonido de alto decibelio. Chauge. La explosión fue de una magnitud que el propio Kazuo jamás había visto antes. Se parecía más a una bomba de bestia con cola que a una explosión de etiquetas de papel. El radio de la explosión se dispersó inicialmente en 9 puntos distintos antes de converger rápidamente. Juntos. Gracias a Dios que las casas de los ancianos todavía están un poco lejos de las casas de la familia principal y de los jefes de rama, pensó Kazuo mientras observaba la ola de muerte y calor que se acercaba rápidamente hacia él. Su rostro estaba claramente delineado de naranja por las llamas y la explosión que se acercaba. Kazuo decidió que sería un desperdicio dejar morir allí a un clon cuando podría servir como distracción por aún más tiempo, batió rápidamente sus alas e instantáneamente comenzó a usar el chakra restante que quedaba en el clon para correr hacia el área principal de la aldea. Mientras tanto, al mismo tiempo, en las afueras del pueblo, se podía ver el cuerpo principal de Kazuo volando a velocidades inmensas cuando sintió la explosión sacudir el mundo entero. Al girar la cabeza, pudo ver claramente las columnas de humo que se elevaban decenas, si no cientos, de metros en el aire. Me pregunto qué tan alta será mi recompensa después de esto, pensó Kazuo mientras se daba la vuelta y seguía volando, antes de decidir que no era suficiente y crear 2 pares más de alas de papel angelicales en su espalda. Con 3 pares de alas desplegadas simultáneamente, su propulsión aumentó enormemente mientras surcaba el cielo hacia el este. Su destino era la región lluviosa, o lo más cerca posible de ella. Mientras escapaba, Zetsu, que había estado escondido cerca del hospital y lo había seguido desde el principio, finalmente desapareció, dirigiéndose hacia la aldea de la lluvia para informar lo que había visto suceder. ¿Estás diciendo que Kazuo Hyuga desertó abiertamente y que, al hacerlo, atacó al clan Hyuga? Preguntó el hombre enmascarado, con la voz teñida de ligera confusión y curiosidad mientras miraba a Zetsu, que había aparecido ante él. Así es, Madara. Ahora mismo está volando en esta dirección, escapando del equipo de caza de Konoha. Sin embargo, como está solo y no se encuentra en muy buen estado físico, supongo que lo atraparán.
El equipo de persecución está formado por Fugaku Uchiha, Obito Uchiha, Kakashi Uchiha, Rin Nohara y Jiraiya, uno de los Sannin, respondió Zetsu con su inhumana voz grave, asintiendo con la cabeza. Ya veo, pues parece que tendremos que ayudar a nuestro nuevo recluta. Está demostrando ser más que valioso, dijo el hombre enmascarado mientras se levantaba de la silla en la que estaba sentado. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Nagato mientras lo miraba. No, seré más que suficiente para distraerlo lo suficiente como para que escape, y no podrán hacerme daño, respondió el enmascarado mientras su cuerpo comenzaba a convertirse lentamente en una niebla blanca. Díganle que llegue a la frontera entre la Tierra del Fuego y la lluvia, dijo el hombre enmascarado antes de que su cuerpo se convirtiera por completo en humo que salió disparado de la habitación hacia el cielo exterior, volando a inmensas velocidades hacia la frontera. Zetsu, que estaba dentro, ni siquiera emitió respuesta alguna, simplemente comenzó a fusionarse con el suelo bajo sus pies. Mientras tanto, dentro de Konoha, en la Tierra del Fuego, se celebraba una breve reunión. ¿Estás diciendo que Kazuo Hyuga ha desertado?, dijo Minato en voz baja mientras miraba a Yashi Hyuga, el patriarca Hyuga. Sí, aún no conocemos el número total de muertos, sin embargo, 9 de los ancianos Hyuga han sido asesinados, respondió Yashi en voz baja y seria, sus manos aún temblaban claramente de ira. Yashi, ¿deseas participar tú mismo en la búsqueda?, preguntó Minato seriamente mientras formaba instantáneamente sellos de mano en Kakashi y Obito, quienes ahora eran sus Anbu personales. Al instante, Kakashi apareció detrás de él mientras Obito se desvanecía en un destello corporal hacia el complejo Uchiha. Sí, el Byakugan será de gran ayuda en la búsqueda. Haré todo lo posible por capturar al desertor, tanto por mi clan como por la aldea, respondió Yashi, con el rostro impasible como una máscara de hielo, asintiendo con la cabeza. No transcurrieron más de 5 minutos desde que se produjo la explosión hasta que todo el equipo de caza estuvo reunido. Yashi Hyuga, Fugaku Uchiha, Obito Uchiha, Kakashi Atake, Nohara Rin y Jiraiya de los Sannin, que habían decidido unirse en el último minuto. Tráiganlo con vida. Podría tener información importante sobre el ataque del 9 colas, ordenó Minato antes de que los 6 ninjas se desvanecieran con destellos, dirigiéndose rápidamente hacia la salida de la aldea. Cada uno de ellos era un ninja de alto nivel Chunin, si no de nivel Kage, y se encontraba en su mejor condición física en comparación con Kazuo, que aún se estaba recuperando y solo tenía acceso a reservas de nivel Chunin. ¿Por qué haría Kazuo?, murmuró Rin para sí misma, mientras se podían ver lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. No lo sé, la verdad es que nunca lo pensé, respondió Obito mientras usaba el teletransportador junto a ella. No parecía el tipo de persona que haría algo así, quizás está bajo el genjutsu de ese atacante, se preguntó Kakashi en voz alta mientras los seguía. No, lo más probable es que sea él y no un genjutsu. Nunca te hablaron de esto, pero Kazuo ha estado bajo sospecha desde mucho antes de unirse al equipo 7. De hecho, se le permitió unirse a tu equipo precisamente porque estaba bajo sospecha, y el tercer Hokage decidió poner a Minato como su supervisor, dijo Jiraiya en ese momento, mientras el grupo continuaba su camino. Yashi iba al frente con su Byakugan activo, tras haber avistado ya a Kazuo a decenas de kilómetros de distancia. Lo veo, está volando por los aires. A este ritmo no podremos alcanzarlo, pero pronto se cansará. Sus reservas de chakra son bajas, dijo Yashi con calma, controlando sus emociones mientras seguía usando el parpadeo corporal con la mayor eficacia posible. ¿Qué quiere decir con que estaba bajo sospecha, Jiraiya-sama?, preguntó Kakashi con voz confusa. Había demasiadas coincidencias. Al principio, lo más sospechoso era que Danzo y su raíz lo perseguían activamente. Estos shinobi eran asesinados una y otra vez sin ton ni son, y Kazuo siempre tenía una justificación o una coartada. Sarutobi siempre sospechó que había sido Kazuo quien los atacaba y eliminaba. Además, su fuerza aumentó considerablemente y aparecieron jutsus y Kekkei y Genkai que no debería poseer, a menos que los hubiera ocultado desde su nacimiento. Kazuo era huérfano, lo cual no sería sospechoso si no fuera porque, según sus archivos, el orfanato al que pertenecía era un orfanato de raíz, lo que significa que probablemente habrían evaluado sus talentos y niveles de chakra desde pequeño. Por lo tanto, la única opción es que fuera un espía que se infiltró en la aldea desde niño, desde el orfanato, respondió Jiraiya, explicando rápidamente sus sospechas al grupo. Ya veo, así que siempre ha estado bajo la vigilancia del tercero y ahora ha pasado esto, respondió Fukawa sintiendo con la cabeza, aunque sus ojos delataban que sabía que Jiraiya no estaba contando toda la verdad. Él también tiene rasgos de dojutsu. ¿Quién eres, Kazuo? ¿Acaso, el tiempo que pasamos juntos fue real?
Pensó el equipo 7 mientras continuaban la persecución de su antiguo compañero. Fin del capítulo.